Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en el podcast. ¿Por qué el podcast? Pues porque ya existe el podcast, entonces hoy sigue el podcast y hoy estoy emocionado. Hoy es para mí un privilegio, es un honor presentar a una persona que desde el 88 está trabajando en misiones. Pues, muchos años, desde el 88 trabajó en misiones, estuvo trabajando en misiones en Europa, en España, Marruecos. En el 91 formó parte del Comité de Santidad Pentecostal de las Misiones con Operación Samaria. En el 99 llegó a Bélgica y también pasó por París y creo que regresó a Bélgica. Sí, Sí, ¿verdad? Regresó a Bélgica con nosotros esta tarde, mañana o noche, no sé cuándo nos estés viendo. Está con nosotros Lulú Romero. Bienvenida, Lulú. hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes y es un privilegio poder compartir y las experiencias y las cosas que pueda informarles a ustedes. Gracias. Mis, un gusto que estés con nosotros. ¿Sabes? Misionera del 88. Mi pregunta es, ¿ya está ya de tiempo completo en el 88 trabajando en misiones? El primer contacto, perdón, que yo tuve con las misiones fue en ese año, en el 88. Tuvimos una visita en la iglesia donde yo me congregaba de unos misioneros jóvenes en ese entonces, igual que yo en ese entonces, que habían estado, ellos como misioneros en Marruecos y Siria. Y ellos compartían las experiencias que tuvieron en la iglesia donde nos visitaban y pidiendo también así, apoyo para uno de los barcos que maneja la operación movilización, la organización con la que ellos venían. Y es ahí donde yo empecé a trabajar o escuchar de las misiones. Digamos que para el momento en que yo salí ya como misionera o junto con mi familia y mi esposo de tiempo completo, fueron 10 años después. 10 años después. Bueno, pero ya nos fuimos, no nos vayamos todavía a los 10 años. Ahora, ¿cómo alguien siente que es misionero? O sea, 88 es tu primer contacto, pero ¿ya sabías que querías ser misionera? ¿O cómo es eso? ¿Cómo siente Fíjate, uno el llamado? ajá, yo pienso que como todo el llamado que recibimos de parte de Dios hacia nuestras vidas, es algo que nosotros, algunos pueden escucharlo audiblemente de parte del Señor, pero la mayoría de nosotros lo escuchamos en nuestro corazón cuando sentimos esa carga, ese peso de ver una necesidad y de querer hacer algo para satisfacer esa necesidad. Obviamente, reconociendo que nuestras capacidades humanas no son suficientes para poder alcanzar o salvar las almas que se quieren salvar o predicar en los lugares donde se quiere predicar, pero es esa carga, ese peso, ese sentir, ese al mismo tiempo dolor de saber que hay una grande necesidad y que Dios está ahí hablando y preguntando quién va a ir por mí, quién irá por Ahora, mí. cuando tú recibiste o sentiste ese llamado, ¿ya estabas casada o no? No, no, todavía Estás yo era soltera, solterita. soltera. Ahora, ¿cómo empatar? ¿Cómo saber? Bueno, yo recibí el llamado, ay, yo quiero ser misionero, quiero ir por el mundo, pero pues también me quiero casar. ¿Cómo? O sea, hay una agencia de esposos misioneros a donde uno acude para... Ojalá, ¿Cómo? sería muy buena. Bueno, Fíjate que ahorita ya hay muchas escuelas de misiones y pues ahí se van juntando, pero pues ¿cómo piensa uno? Dice, ay, me quiero casar, me gusta él, pero no sé si él también siente lo mismo que yo. algo ¿Qué, qué que pasó? como pastor, obviamente en esos 10 años que pasaron antes de poder salir como misionero de tiempo completo, tuvimos mi esposo y yo trabajando como pastores asistentes en dos iglesias de la Ciudad de México Pero ya y estabas obviamente, casada. y ahí ya nos casamos. Pero cómo saber que Mauricio, bueno, cómo saber que Mauricio era? O sea, ¿cómo Era dijiste lo, tú, ah, yo quiero ser misionero? Y él como que también. O era sea, lo que ¿cómo te quería. dijiste tú, eres el... Fíjate que, ¿cómo te iba a decir? Sí, estaba tratando de llegar al punto de que cuando nosotros aconsejábamos a los jóvenes en ese entonces como Ya. pastores, les decíamos, tengan cuidado de que no solamente la persona que les interese y que quieran tener una relación más ya cercana
con esa persona sea cristiana, pero que también tenga la misma visión y el mismo llamado que ustedes tienen. Entonces, cuando yo, por ejemplo, estaba tratando de pensar ahorita cuando hice esta pausa, si yo en ese entonces ya estaba como en relación con mi esposo, como, sí, tratando Sí, sí, sí. de figurarme, fue poco después que no solo que fue una confirmación de mi oración como persona, yo pienso que todo está basado en la oración, que el Señor te Claro. vaya dirigiendo, que tú estés sensible a la voz de Dios y el Señor va poniendo a la persona adecuada, pero una de las cosas que yo, digamos, me hizo ver una confirmación más grande de parte de Dios es que Él también tenía el llamado a las misiones. Entonces, no sé si nunca le pregunté, me hubiera gustado haberle preguntado si él miró esto también en mi parte, que si solamente fue la atracción física o si él también consideró que yo tenía ese llamado hacia las misiones para poder iniciar la relación. Pero es algo que yo les recomiendo a todos los jóvenes y a todas las personas que están queriendo establecer una relación para poder tener una familia y más adelante formar un hogar, es que se aseguren de que el llamado que ellos tienen para sus vidas sea el mismo que la persona que está en la que están interesadas. Yo conozco gente que se ha casado y cristianos, los dos personas, y uno tiene un llamado a ser pastor y otro tiene llamado a las misiones y Ujú. desgraciadamente terminan mal. Termina mal. Ahora, en el 88, en el 89 ya salen para Europa, para España y Marruecos, ¿verdad? Uh-huh, ¿Qué, uh-huh, sí, así es. cómo decidirse cruzar el charco hasta allá? Es decir, ay, o sea, no estamos como que vamos aquí del DF, vamos a Acapulco, vamos para Veracruz, Sí, estamos hablando de España, sí, Marruecos, sí. algo Creo difícil. que Ajá, creo que cuando Dios te llama, ya sea para cualquier tipo de ministerio que Él te pide, Él también te equipa en lo que lo que está necesitando. Una de las cosas que a mí siempre me fascinó fue viajar. Yo creo que lo tuve desde que estaba pequeña. Mis padres cada año nos sacaban a algún lado diferente en los tiempos de vacaciones. Íbamos a las montañas o a la playa o a las ciudades de los antiguas personas como los aztecas y eso, los mayas. Perdón, de repente se me quiere meter el francés en mi vocabulario, pero bueno, Tú este, sácalo y eh, aquí también lo traducimos. gracias. Y eso, eso estaba en mi persona. Entonces, cuando yo empecé a escuchar la necesidad en otros países de que no hay personas, no hay iglesias, esta persona que te digo que fue a la iglesia hablaba de Marruecos, que para que un cristiano pueda encontrar un lugar para congregarse, tenía que viajar kilómetros y esa carga, ese peso hace que no te fijes en que, ok, tal vez yo tengo que estar viajando kilómetros, pero yo quiero estar ahí donde hay esa necesidad. Entonces, está conjunto en ti esa inquietud, esa experiencia de aventura con el hecho de servir al Señor donde Él te llame. Ah, ahora van dos mexicanos volando a Marruecos, se bajan en el aeropuerto y ¿qué pasó? O sea, Ok, ¿cómo, la ventaja, cómo empiezas en Marruecos algo? O sea, porque es ujú, chido, o sea, vamos a viajar a Marruecos a evangelizar, pero pues no es igual que ir a una plaza aquí en México y te exacto. puedes parar y evangelizar, o sea, es Marruecos, ahí es una cultura Ujú, muy diferente y ujú. pues, ¿cómo le Yo hicieron? recomiendo, en mi caso, y en esta ocasión ya estaba con mi esposo, como novios en ese entonces, en el primer viaje misionero, en el segundo ya fuimos ya como casados. Estuvimos en Cadre, eh, ¿cómo se dice cadre en francés, en español? Cubiertos, ajá, cubiertos o protegidos por la agencia misionera. Yo recomiendo a todas las personas que están deseosos de servir al Señor en las misiones, que no se avienten como el borras, como decía mi esposo, a salirse nada más así con, ok, ya tengo el llamado, yo cojo mi maleta y me voy, o tengo mi pasaporte y ya tengo todo para irme. Siempre hay que tratar de encontrar
gente que ya tenga la experiencia, que te pueda estar ayudando o encauzando hacia el lugar correcto, que te puede decir los riesgos que hay que atravesar, las complicaciones que tú tienes que vencer. Y eso es lo que nos ayudó a nosotros, el salir con la Agencia Misionera Operación Movilización. Por eso es que yo la menciono mucho y nunca voy a olvidar de mencionarla, porque si bien después ya estuvimos independientes o más bien alejados de esa Ujú. agencia misionera, en el contexto de la agencia misionera nos enseñó cómo evangelizar, cómo atravesar la barrera cultural. Obviamente el inglés, que es el idioma que se maneja en todos lados, es indispensable. Ujú. Bueno, ya cuando llegues al lugar, si Dios te manda a China, obviamente tienes que aprender el siguiente idioma. Nosotros tuvimos que aprender dos idiomas más aparte del inglés, el francés y el holandés, y eso es lo que nos hace capaces de comunicarnos con efectividad. Y obviamente conocer la historia, conocer el lugar, eso también es importante. Todas esas cosas nos las enseñaron en esta agencia misionera. Obviamente ya después nosotros empezamos a hacer nuestros propios Pero trabajos como... Ajá. ¿y cómo fue tu primera interacción? Porque, o sea, es como, yo me acuerdo que en Emanuel había una clase que se llamaba Evangelismo Explosivo, que te hacían Ujú. diferentes preguntas y cosas de eso. Pero cómo fue tu interacción, tu primera interacción con un marroquí? O sea, porque yo entiendo el nerviosismo que pudiera ser hablarle a alguien de Jesús, pero Definitivamente. ahora en otro país, en un idioma, vamos a decir el inglés, pero pues tienen sus modismos cada quien. ¿Cómo interactúas con alguien como ellos? ¿Cómo Fíjate que les llegas? tienes que estar bien sensible a la voz y a la dirección del Espíritu Santo, pero en mi caso, las primeras personas que se convirtieron en ese viaje misionero fueron musulmanes y fueron que ellos hablaban español. Entonces, fue una ventaja para mí. Yo estaba saliendo, una de las recomendaciones es que cuando sales a evangelizar vayas en pareja, no vayas sola. Y en este caso iba con una chica de Suiza. En el primer viaje misionero, no sé si lo escribí o si después lo borré, pero era una campaña evangelística organizada por Operación Movilización llamada Ama Europa, y en esa Ujú. campaña estuvimos participando 7,000 jóvenes de todas partes del mundo. Entonces, en Ok. mi equipo donde yo estuve, había 15 personas de Argentina, Costa Rica, Suiza, Inglaterra, y cuando salíamos a evangelizar íbamos en pareja. Esta chica, me tocó salir con ella, era de Suiza, ella hablaba francés muy bien, inglés, pero no hablaba español. Y cuando salimos juntos, fui yo la que me acerqué a este musulmán, y era un joven, y yo le empecé a compartir el evangelio y le hablé curiosamente, él ya había tenido nociones de Jesús. Tú llegas y les introduces a Jesús, obviamente sabiendo que son musulmanes. También tuvimos un entrenamiento de lo que ellos creen y cómo evangelizar ¿Cómo musulmanes. Y, abordarlos? y eso es sumamente importante. Por eso repito, no puedes salir o aventarte simplemente porque digas, ya tengo el llamado. Tienes que tener mucho cuidado de saber cómo empezar en esos pasos, porque yo conozco también muchas personas que solamente tuvieron el llamado y quisieron estar ahí, y que a los 2 años acabaron con un breakdown, una crisis porque no sabían, no estaban con la protección y la cobertura espiritual de una iglesia o de una agencia misionera que pudiera orientarlos, apoyarlos y dirigirlos. Entonces es Ok. algo importantísimo, sí. Y obviamente como estás cobijado con demasiada gente, no sientes la tensión o el peligro, me imagino, o sí se Ujú. sentía como que era Fíjate que algo. teníamos ciertas reglas. Ellos nos decían, obviamente estamos trabajando con musulmanes, cualquier cosa puede suceder. Teníamos Sí. también ciertas restricciones. Si somos mujeres, deberíamos de acercarnos a mujeres. Curiosamente, y cuando yo hablé con mi jefe del equipo, yo le dije, se presentó la oportunidad, y como te decía al principio, tienes que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solamente te va a decir, ok, sigue las reglas, o se somete él a las reglas que nosotros ponemos, que claro que las reglas que los hombres ponen son por nuestra seguridad. Entonces yo en ese momento yo me sentí, y estaba acompañada con esa chica,
de acercarme a un varón, pero y entregó su vida a Jesús en ese momento. Entonces, el estar sensible a la voz del Espíritu Santo de las personas que están preparadas o que Dios está poniendo en tu camino es la clave para la obra misionera y para el trabajo que tú vas a hacer siempre. Tienes que llegar a tener la capacidad de que si el Señor te dice acércate a ese carro, como le dijo a Felipe, para evangelizar a esta persona, tú obedezcas. La obediencia es otra parte bien importante. A veces cuando hablamos de misiones pensamos mucho en la capacitación del idioma, el conocimiento de la cultura. Sí, eso es súper importante, pero lo que te va a llevar cada día a ser efectivo en el trabajo al Señor en la obra misionera es estar escuchando su voz totalmente, estar dependiendo de la dirección del Espíritu Santo. ¿Y estuvieron hasta el 91 ahí en Marruecos y en España o intercalando? Hicimos viajes intermitentes por 2 meses solamente en el verano. Ok. En el 89 fue nuestro primero, en el 91 fue nuestro segundo y en el 94 fue nuestro tercero. A partir del tercer viaje misionero de corto plazo que estuvimos ahí, decidimos, mi esposo y yo, vamos a enfocarnos ya a convertirnos en misioneros de tiempo completo porque el viaje, como tú dices, el brincar el charquito, cuesta caro. Y luego ya estábamos con una familia formada y no era un boleto de avión o 2 boletos de avión, eran 4 boletos de avión. Y el gasto que se hace por solamente 2 meses, dijimos, es demasiado gasto, no podemos tener mucha efectividad en 2 meses y luego salir y regresar a país. Entonces, por eso empezamos a tramitar todos los papeleos para salir del país y llegar con una visa de residencia. Nuestro plan original era ir a España. Obviamente, mi esposo hablaba inglés y español muy bien, obviamente. Yo solamente hablaba español en ese entonces y mis hijos Ok. también. Mis hijos tenían 6 y 4 años de edad. Y nuestro deseo era ir a España, que es más fácil, ya lo conocemos, hemos estado varias veces, aunque de tiempo cortos, pero ya lo conocíamos pastores, conocíamos gente, entonces dijimos, vamos a hacer nuestra aplicación, nuestra solicitud para la visa de residencia en España. Nunca recibimos la respuesta, tampoco nos fue rechazada la solicitud, pero simplemente el Señor no nos abrió esas puertas y en oración pedimos y a través ya de nuestro liderazgo de la iglesia en la que nos pertenecíamos, ya no salimos con la agencia misionera, ya salimos de parte de la iglesia a la que pertenecemos, pero en las oficinas de los Estados Unidos, no en las oficinas de México, y ellos nos orientaron a este país, Bélgica. Nosotros no sabíamos de la existencia, bueno, sí, en historia vemos un poquito de geografía en la escuela, pero así como que Bélgica no es muy mencionada. Hoy en día ya es más mencionada por causa de que es la Comunidad Económica Europea está aquí asentada, el Parlamento Ok. Europeo y las Naciones Unidas, y digamos que Bélgica es el Washington de De Europa. Europa. Wow. Aquí se hacen las reuniones y bueno, también las protestas y todo lo que eso conlleva. Pero entonces Bélgica llega a ser, es un país pequeño, pero llega a tener mucha importancia. Pero en nosotros cuando nos hicimos la solicitud para venir aquí a Bélgica, pensamos, bueno, tal vez no nos acepten, o sea, unos mexicanos queriendo llegar, pero gracias a Dios se nos abrieron las puertas y recibimos el visado para residir en Bélgica con derecho a trabajar como misioneros. Y eso fue así Ok. como que el pastor nos dijo, esto es un milagro porque no sucede así. No, Hoy en sí. día ya se cerraron las puertas. Si un Ok. misionero quiere venir a Bélgica, no recibe visado ya más. Oh. Entonces, sí fue No. de parte de Dios y bueno, y cuando hay una puerta abierta es otra cosa de un misionero y Sí. mi esposo decía, Aprovecharlo. es una aventura que los misioneros vivimos constantemente y esa sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, esa cosquillita que nosotros tenemos como misionero de retar las cosas que estamos delante de nuestros ojos y de ver a puertas abiertas. Y cuando vemos puertas abiertas, entrar sin dudar y Claro, aprovecharlas, porque no sabemos si claro. después se vayan a Pero cerrar. eso fue en el 99, ¿no? Ya nos brincamos Es, hasta el 99.
Pero Ujú. estuvieron 7 años dirigiendo misiones en Iglesia Santidad Pentecostal, ¿verdad? En Sí. México, De hecho, estaba en Operación Samaria. Samaria. De hecho, Ujú. me tocó ir a un evento misionero que hicieron, que programaron en Chihuahua con los Ajá, los Tarahumaras. taramaras. Creo Ajá. que fueron en el 91. Creo que fue en el 91. Debería haber sido porque en esa fecha mi hija nació y yo no pude asistir a esas campañas porque no sé si te recuerdas, esa zona estaba también muy infectada de tuberculosis Ay, y no mi hija sabía, si estaba no, no me hubieran pequeña. dejado ir. O sea, No me tuvimos hubieran las dejado ir. precauciones, teníamos las precauciones de todos los jóvenes Sí, sí, de sí, sí, estar bien estuvo. protegidos. Me recuerdo que mi esposo me decía cuando estábamos en la iglesia, el pastor lavaba todos los platos porque alimentaban a un grupo de tarahumaras, esa iglesia Sí. donde se apoyaron. Lavaba todo con cloro y todo bien, bien desinfectadito para que no hubiera problemas. De hecho, Desgraciadamente, ujú, perdón, adelante. que esa población está muy afectada por esa enfermedad y cuando Ok. se les ha dado las vacunas, las personas que empiezan a sentirse bien dejan de tomarse su medicamento y eso hace que se Wow. vuelvan resistentes. Sí. Porque yo me acuerdo que ese viaje era como condicionante para poder ir a un viaje a Rusia, me parece. Sí, Exacto, fue era una Rusia, de fue las Rusia. cantidades. Pero no, era una Eh, condicionante. Y me acuerdo que me tocó ir a ese viaje y como dices, o sea, una comunidad muy, muy apartada, muy sí. apartada. De hecho, hay una Ujú, anécdota muy interesante que estaría bien que te lo platicara. Es que una de las noches pusieron, pues pues sí, así, me imagino, has visto, la iglesia está como en medio del vallecito, montañas ujú. alrededor. Y me acuerdo que una de las noches pusieron, nos sitiaron muchas fogatas y se oían los tambores. Tum, tum. Oh my. Y te soy sincero, no me acuerdo de los nombres de los que fuimos en esa ocasión, pero me acuerdo que se sintió la presión de la vida de un misionero, ¿no? El constante, Ujú, vamos a llamarlo peligro de estar con alguien que no te quiere ahí, ujú, que ujú, no a muchos no les interesa escuchar lo que tienes que decir y que hay ujú. gente manipulando los hilos de las personas para hacer Sí. ese tipo de cosas. Me acuerdo que ese día nos sitiaron a todos y acabamos nuestra reunión en una reunión de pura alabanza. Toda la noche nos la pasamos cantando, pero sí daba miedito. Yo tenía como 12 13 años. Sí, Entonces, hay bastantes peligros. Ahora, no todas las personas que van como misioneros se encuentran los mismos niveles de peligro. O sea, sí, siempre claro. va a haber un riesgo de oposición, del enemigo, obviamente, pero hay culturas que son más fáciles de acceder, otras que son agresivas cuando tú Sí. tratas de llevarles el evangelio, pero siempre va a haber esa certitud de parte y ese respaldo de parte de Dios, o sea, esa promesa que está para todos los cristianos de ¿Y te, ir y y te ha predicar el tocado? evangelio. ¿Te ha tocado alguna Eh, experiencia de ese tipo? Fíjate que de ese nivel no. Sí, sentí varias veces oposición a nivel del gobierno de Bélgica, que varias veces nos quisieron poner trabas para darnos los documentos que necesitábamos para seguir viviendo aquí y eso implicaba que yo como madre sentía inmediatamente que mis hijos estaban puestos en riesgo su educación y qué iba a pasar Sí, en el claro. futuro para ellos, pero pudimos sacarlos adelante. Desarrollar. Eh, una ocasión solamente me pasó, y eso me pasó a mí, no con mi esposo, estaba viajando a Canadá por causa de que estábamos la iglesia tiene congresos a nivel mundial y en esa Ujú. ocasión era un congreso de mundial en Canadá. Y yo tenía que regresar con mis dos hijos sola a Bélgica. Cuando yo hago ya el chequeo para regresarme, ya habíamos estado en el Congreso,
la persona que está en la ventanilla me dice, usted no puede, o sea, usted se puede ir, pero su hijo no puede salir porque no tiene su documentación adecuada. Y yo me puse súper nerviosa y yo decía, ¿cómo es posible que es menor de edad, es mi hijo, viaja conmigo? Dice, sí, pero él no puede salir. No sé cómo le va a hacer, pero aquí se va a quedar o cómprele un boleto a su hijo. Entonces, obviamente yo no tenía las finanzas y es cuando lo que tú me mencionaste pasó. Señor, ayúdame porque yo no sé qué voy a hacer aquí, yo estoy sola. Mi hijo tenía en ese entonces 8 años, yo creo. Mi hija no había problema con ella, pero la señorita del avión me decía, no puede salir su hijo. Y yo decía, qué raro, o sea, se me hizo tan extraño. Gracias a Dios me comuniqué Sí. con mis autoridades y me dijeron, ok, si te vuelven a decir lo mismo, aquí está la tarjeta de la organización y puedes pagar un boleto para tu hijo. Como yo hablaba francés ya en ese entonces, nos Ah, dijeron, le podemos hacer su vuelo a la parte francófona de Canadá, pero no puede salir de Canadá. Entonces yo dije, ok, de mi vuelo estábamos en Vancouver, me volamos como 4 horas a Montreal, o más o menos 4 horas, y en ese entonces yo iba orando en lenguas y pidiéndole, Señor, por favor, ayúdame a regresar a mi país, o en este entonces Bélgica, obviamente. Y sí. cuando llego a Montreal, yo hablo en francés con la persona, y le digo, quiero seguir continuar con mi viaje, puede darme mi boleto para Bruselas, y sin ningún problema, o sea, fue como que totalmente diferente la actitud de la persona, y pude regresar. Cuando llegué ya aquí, yo dije, gracias Señor por tu protección y por tu guía. Pero eso es, digamos, el único riesgo que yo he As- sentido como ¿Qué te has pasado? directo. Así, nada que directamente contra nuestra vida. Ahora, Mauricio, mi esposo, él predicó varias veces en el centro de Bruselas, Ujú. lo que le llamamos la Bourse. Es un centro, es la bolsa de valores antigua, ahorita es un precioso museo, pero afuera hay unas como gradas, y hazte de cuenta, el edificio se parece al Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, Mm. que tiene gradas, y la gente que está los turistas, la mayoría, se sientan ahí en el verano. Y un día se le ocurrió con el equipo de la iglesia a llevar alabanzas y empezó a predicar el evangelio a las personas que estaban ahí sentadas. Al principio, mientras estaba tocando, todos estaban muy contentos, aplaudiendo, gente y muy alegre. Cuando mi esposo toma la palabra para empezar a hablarles de Dios les ama, Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, seguían muy alegres, pero ya cuando empezó a hablar, pero Dios pide que te arrepientas, cada uno de nosotros hemos fallado al Señor, y empiezan a hacerle, no, no queremos escuchar eso, pero mi esposo seguía, tenía una traductora, él hablaba inglés, la traductora en Ujú. francés, y llegó un punto que se empezaron a enojar tanto que le empezaron a aventar las botellas, las latas, las monedas, y una de esas monedas sí llegó a golpear, no a mi esposo, sino a la traductora que estaba con él en la cabeza, le golpeó y sí le llegó a hacer una pequeñita herida. Mi esposo ya cuando vio eso ya se espantó un poquito y dijo, ¿qué hacemos? Le pregunta a la chica y la chica dice, no, sigue predicando, sigue hablando, yo aquí te Sí. traduzco, porque vio que si bien estaba haciendo una conmoción, la gente, había cierta gente que estaba interesada. Estaba interesado. Cuando el pastor que estaba ahí de la iglesia vio que se estaba ya molestando bastante la gente, les dijo, no, vámonos, es tiempo de irnos, y ya se terminó ese Eso fue ya momento. en Y Bélgica. eso fue en Bélgica y eso le pasó a mi Sí. esposo. Por eso no lo puedo platicar como mi experiencia, pero sino como, Pero aún con eso, abrió una iglesia filipina, sí, una ruso parlante exacto. y una iglesia persa. ¿Cómo es una iglesia Sí. persa? Es que era de puros iraníes, si te das cuenta, bueno, Ah, si sabes un poquito, el país de Irán es donde era la antigua Persia, y, sí, y lo que hablan es persa, el idioma, ¿no? Entonces, nosotros le llamamos así para no poner el nombre iraní, porque tiene sí, sí. connotaciones más directas con ese país. Pero lo que pasa es que con la cafetería que pudimos abrir, abrimos una cafetería evangelística, regalábamos café, no era nada de negocio, no era para finanzas personales ni nada. Las finanzas con las que usábamos para comprar el café venían de la iglesia,
y invitábamos a la gente a pasar y tomar café. Teníamos una televisión poniendo videos de música cristiana y la película de Jesús en varios idiomas. Cuando la gente llegaba a entrar, mi esposo se sentaba, o yo si estaba en ese entonces, con las personas para platicar y evangelizarlos. Por causa de eso, y yo pienso, estábamos cerca eh, lugar de donde llegan los refugiados. Sí, Tal vez un porque de refugio. repente ajá, se me vienen las palabras, como te digo en francés, y yo no, eso no, perdóname, Oui, pero monsieur, oui, monsieur. sí, un centro de refugiados Entre refugiados, sí. estaba cerca de la cafetería y mucha gente venía de ese centro de refugiados a pasar el tiempo porque obviamente no tenían nada que hacer y sabían Claro. que le regalábamos el café ahí. Y empezaron a llegar muchos iraníes, muchas personas de Irán. Mi esposo pudo compartirles directamente, la mayoría hombres, había también mujeres, pero la mayoría eran hombres. Y porque se empezaron a interesar en lo que hablábamos de la Biblia, empezamos a tener reuniones en mi casa, ya fue directamente, y el grupo llegó a crecer de entre 30 a 40 gentes que nos reuníamos cada semana en mi No. casa, hablando la palabra, haciendo cantos, oración y tiempo de, sí, de estar en comunión con Dios. Mucha ¿Y gente, actualmente muchos se siguen? bautizaron. Fíjate que cuando pasó los eventos de septiembre 11, se Mm. nos pidió a todos los misioneros que trabajábamos o que estábamos en contacto con grupos islámicos, Ah, no cerrarlos completamente. De hecho, se nos dieron instrucciones a nivel internacional de tener cuidado, no estar teniendo la misma ruta a la escuela o a las actividades que hacemos, que cambiemos siempre, porque se nos consideraba como un target, un blanco ujú. para cualquier tipo de ataque de los musulmanes. Entonces se nos pidió cerrar ese grupo en nuestro hogar. Lo movimos a la cafetería, pero obviamente muchos de ellos se sintieron, sí, Ya no fue el mismo impacto. desplazados. Ya, Sí, sí, claro. y poco a poco se fueron también dispersando. Ya cuando nosotros terminamos nuestro trabajo en Bélgica, ya ese grupo se había dispersado, desgraciadamente. ¿Y ahí, cuánto tiempo estuvieron en esa etapa en Bélgica? En Bélgica estuvimos trabajando así Cosas. de tiempo exacto, 15 años, 15 años. Wow, Y en ese 15 años estuvimos primero estableciendo esas las cuatro iglesias. iglesias que mencionamos, después Ujú. la cafetería, y después en 2 años, solamente trabajamos 4 años en la cafetería y vimos toda esa cantidad de personas entrar y muchos entregaron su vida al Señor. Después, por causa de que muchos se convirtieron y no podíamos, o sea, tener todos los grupos de ya los rusos, los que hablaban ruso, los que hablaban persa y los que hablaban tagalo o los filipinos, ya eran Los demasiado filipinos. para nosotros. Decidimos empezar a establecer el Instituto Bíblico y eso sí nos Mm. tomó pues, los otros 10 años Claro. de estar entrenando, pero a través de ese entrenamiento, como te mencioné en la pequeña referencia que te di, pudimos ver que gente se pudo estar, pastores se entrenaron y iglesias, que llegamos a contar 23 iglesias, fueron establecidas por causa de ese trabajo que hicimos. Entonces ya no Y luego éramos de ahí, nosotros. y luego de ahí se fueron a París. A París, sí. Nos pidieron, Eh, la organización nos pidió empezar a hacer un trabajo en París, muy bonita ciudad, pero la más dura que yo he conocido. Prácticamente podemos decir que el trabajo como misioneros que hemos hecho ha sido en España, en Bélgica y en París. y en En París. Marruecos tuvimos evangelización, pero digamos que trabajo misionero no pudimos llegar a hacer bastante. Son solo ¿Por, contactos, solo algunas y por qué fue evangelizaciones. más difícil? ¿Por qué fue más difícil en París? En París fue lo más difícil porque la gente es la más cerrada al evangelio que yo he conocido. Sabes, en misionología hablamos de países abiertos al evangelio, países cerrados al evangelio. Los países abiertos pueden ser a nivel político, que se permite la expresión o el compartir el evangelio sin ningún problema, pero también pueden estar cerrados a esas actividades a nivel gobierno,
o a nivel de las personas, del corazón de las personas. Mm. París, siendo una ciudad en Francia, está abierta políticamente o gubernamentalmente a Ujú, predicar el evangelio. No se rechaza, no hay oposición como en los países ujú. musulmanes donde sí la hay. París o en Francia en general no hay oposición para hablar, pero cuando tú te acercas a las personas están lo más cerradas que yo he conocido del mundo. Son arrogantes en general, desgraciadamente para la gente, sobre todo la de París. Aún en Francia, estuvimos también trabajando en el sur de Francia en esos 3 años con una familia que tuvimos el contacto desde Bélgica y ellos decían, sí, la gente de París son lo más arrogante, los mismos franceses dicen eso, se sienten no sé qué expresión usan, pero que se sienten lo máximo. Ellos se sienten también muy orgullosos de su cultura, de su idioma, de su historia, y cuando tú te acercas a hablarles de Dios, ellos dicen, nosotros no estamos viviendo ya una era post-cristiana, o ya pasó de eso de nuestra vida, Como una moda o algo así. ujú, ujú. Y no pudimos tener una sola conversación en la que pudiera haber un interés de la persona por saber de Dios, conocer de Dios o entregar su vida a Dios. Estuvimos trabajando con iglesias en ese entonces y hicimos un evento que llamamos Arthur Sen, o Arte sobre el río Sena, donde conjugamos pintores, gente que danzaba, músicos, porque París, si sabes, es también muy artística, y hay Sí. muchas galerías de arte y todo esto, y la gente es muy así, eh, de ese tipo de humor, de recibir todo lo que es arte y todo lo que es tiene bohemia, esa actitud. Y el evento fue muy exitoso, hubo mucha gente, pero cuando ya les empezamos a hablar del Evangelio, nadie quiso responder, nadie quiso saber nada, y fue frustrante en ese nivel. El misionero que nos apoyó, es el misionero que lleva 30 años o más de 30 años ya en España, que ha fundado varias iglesias, él es pintor también, y fue sus pinturas fueron una de las cosas que pusimos en esa exposición, y él decía, tal vez no pudimos ver nada a nivel físico, pero a nivel espiritual pudimos darle una bofetada al diablo, porque en su ciudad, pareciera ser la ciudad de donde hay más perversidad y más Ujú. rechazo al evangelio, pudimos anunciar la palabra de Dios y pudimos alabar al Señor, Mm. y porque la gente que danzaba, que conseguimos, son profesionales que trabajaban en el teatro de Alemania, pero que entregaron su vida a Dios, se hicieron cristianas, y toda la danza que hacen es para exaltar el nombre de Dios, y hacen giras por todos Francia y Alemania haciendo este tipo de danza. Entonces, el evento en sí fue una manifestación de que el reino de Dios, el reino de la luz, todavía puede establecerse en medio de esas tinieblas tan grandes. Y ahí en París fue donde los pescó el COVID o Fíjate fue que ya ¿dónde un, fue? la vida de un misionero tiene también la parte logística, que tal vez muchos no mencionan, pero que es súper importante, y es que su sostenimiento o su apoyo, tanto espiritual como financiero, viene de la iglesia que los envía. En nuestro Ujú. caso, si bien nos salimos de México como parte de la iglesia de México, la iglesia que nos envió apoyándonos económicamente fue la iglesia americana. Entonces, un misionero sale por el apoyo de las iglesias o de la iglesia que lo envía. eh, es otra cosa que se debe de tener bien en cuenta. No es posible salir con el apoyo de una sola iglesia. Normalmente, para que un misionero pueda estar de una manera sustentable en el país donde quiere trabajar, tiene que ser apoyado por varias personas o varias Ujú. iglesias. En nuestro Ok. caso, yo ahorita ya solita, que he añadido algunas personas que me apoyan, tengo como 500 apoyadores que están Wow. constantemente, ya sea en oración o
con pequeñas ofrendas Económicamente. para que yo pueda seguir adelante en el trabajo misionero. Entonces, en ese entonces, también la organización tiene una política, cuando tus finanzas por alguna razón disminuyen de lo que estás recibiendo, te regresan a las iglesias a informar y a levantar más Ujú. apoyo financiero. La razón por la que salimos de París fue porque nuestro apoyo financiero bajó Bajo. gracias a un huracán que pasó por Florida y en Florida nosotros tenemos varios apoyadores. Iglesias fueron destruidas, el huracán Michael en el 2018 afectó la parte de Florida del norte y muchas apoyadores nos dejaron de sostener, obviamente no los culpamos, estaban en crisis y la organización nos dice, vengan a levantar más sostenimiento, no podemos dejarlos en París es porque ya no hay finanzas. Y entonces estábamos levantando sostenimiento donde nos agarró el COVID. Ahí El fue, nos COVID. agarró el COVID. Estábamos en Estados Unidos viajando, Ahí visitando estaban aquí. iglesias, pidiendo más apoyo para regresar. Nuestra intención era regresar a París. Ujú. Desgraciadamente, no desgraciadamente, yo creo que afortunadamente porque ya fue lo que ahora me ha hecho posible estar aquí de regreso en el campo misionero. La iglesia que está aquí en Amberes estaba sufriendo, acababa de tener 2 años de que se creó esta iglesia aquí y por causa del COVID, obviamente ya los miembros dejaron de venir, las restricciones de que no se podía congregar en persona, todo en línea o estaba bastante mal la situación y el misionero que estaba encargado en ese entonces en Bélgica nos llama Ujú. nos pide ayuda. Nosotros teniendo la documentación oficial y legal para poder viajar al país en medio de la pandemia, pudimos llegar Bueno, aquí, trabajar por 6 meses y como te mencioné, esos fueron los últimos 6 meses que pude hacer el trabajo con mi esposo antes de que él se fuera a casita y estuviera tranquilito ahora. ¿Cómo está? eso nos tomó por sorpresa porque Todos. yo vi, vamos a decir, vi una publicación de Mao Ujú, hoy y pasado mañana. ¿Qué pasó? Fue ujú, algo muy sí, repentino y sí nos tomó por sorpresa. a Este, muchos. Pedro. no sé cómo se quedó la iglesia después, ante el suceso. Si sí fue muy repentino o ya tenían alguna idea a lo mejor y se estuvieron preparando. Ah, No, sí fue muy repentino para todos, para mí, obviamente mi familia. sí, claro. Yo creo que eh, no sé cómo llamarlo, no sé, todavía tengo preguntas para el Señor, yo creo que se lo voy a hacer cuando esté allá arriba, pero no Mm, solamente mi esposo en ese entonces fue llamado a su presencia, a la presencia del Señor, sino otras personas que estaban bien involucradas en el ministerio, mm, trabajando y bien fructíferos en lo que estaban haciendo, también supe que de repente así mm, partieron a la presencia del Señor y yo decía, Señor, yo sé, son tiempos diferentes, y son tiempos difíciles y no sé qué estás haciendo, pero yo sé, lo único que sé es que los que estamos aquí, los que seguimos, tenemos que seguir en el trabajo que estamos sí, haciendo, chambeando. seguir echándole ganas bueno, en mi caso particularmente, cuando mi esposo está hospitalizado y fallece, fueron solamente tres semanas que estuvo en el hospital y falleció, yo estaba en los Estados Unidos con él terminando de levantar Mm, las finanzas. Me encuentro en un país que no es el mío, que si bien nos apoyan las iglesias y la organización, yo no conozco cómo funcionan ni los hospitales, ni las claro. agencias funerarias, y me agarró así como que, y yo no me dio tiempo de decir, pobre de mí, o pobre de mi esposo, o pobre de mi familia, yo tenía que, ok, arregle ese documento, ve y haz esta cita con este licenciado para arreglar lo de el cementerio, porque no había ni dónde Sí, ponerlo, obviamente no finanzas para claro. regresarlo ni a México, ni a Bélgica, ni a ningún lado. Entonces, me agarra a mí de una manera tan, o sea, sorprendente, que lo único que me hace hacer es, obviamente, clamar al Señor y agarrarme del Señor
y seguir adelante, o sea, arregla los papeles, ahora ve a México a hacer todo lo que se tiene que hacer para notificar y hacer el cambio de cuenta bancaria y todo, y después Oh, excelente. regrésate a Bélgica, porque en Bélgica oficialmente también aquí estamos registrados, había que hacer declaración de Ah, impuestos, claro. había que hacer notificación, y todas esas cosas me tomaron a mí por sorpresa, pero lo que el Señor me decía todo este tiempo, en todo ese tiempo, es hay que seguir adelante. Los que estamos aquí, si bien estamos sufriendo, la obra del Señor tiene que seguir adelante, y eso es lo que me motivó a mí a regresar. ¿Qué se viene para ti de todo en este tiempo? ¿Tus hijos ya están Perdóname. casados los dos? ¿Tus hijos ya están casados los dos? Ujú. Gracias a Dios, mis hijos están casados, están sirviendo al Señor, mi hija en Oklahoma. eh, eh, sí, ella está sirviendo en la agencia en la parte de las misiones, que está apoyando o animando a los jóvenes universitarios a tener contacto con las Ok. misiones mundiales. Mi hijo decidió regresar aquí a Bélgica hace 2 años con su esposa y su hijo que ya tiene, y él ahí Ujú. está trabajando, no, por el momento no está involucrado en ninguna actividad de la iglesia, pero están aquí, gracias a Dios. En mi caso personal, lo único que el Señor me hizo cuando yo entré en contacto con este ministerio que trabaja con las chicas que están en prostitución y el tráfico humano, yo vi una grande necesidad, no solo de la iglesia local, sino de este ministerio. Y ahorita, gracias a Dios, es lo que yo veo, lo que yo tengo vislumbrado, seguir apoyando, alcanzando. Nosotros el trabajo que hacemos en Oasis, se llama el lugar, es ir Ujú. a tener 2 veces a la semana, ir a tener charlas o contacto con las chicas que están en la prostitución, y darles un tiempo de devocional, de oración, de convivencia, y trabajar en el área del evangelismo con ellas de la mejor Claro, manera posible. Eso es lo que estoy claro. haciendo. Es mucho lo que se está haciendo. Ahora, Bueno, y cómo podemos apoyar? ¿No? ¿Hay alguna página, hay alguna forma de que se pueda hacer algo que podamos poner y y si alguien se anima a apoyar y ser un mm, ayudador más, cómo ujú. le podríamos hacer? Fíjate que ¿O cómo se yo puede hacer? cada mes estoy haciendo eh, nota informativa de lo que estoy haciendo, y en él también pongo tanto mi teléfono, mis contactos, mi contacto, para que puedan acercarse a mí, preguntarme. Hay gente que obviamente su apoyo en oración ya es bastante Claro. para mí, pero si están deseosos de apoyar, hay manera de apoyar desde Estados Unidos, y también en la Ciudad de México o en México Ah, también. Ujú. nos pasas los datos para ponerlo aquí Claro que para, sí, yo sé claro que sí. que más gente se va a animar porque esto es algo, es un trabajo que se tiene que hacer, porque si queremos Ujú. que Jesús venga algún día, pues hay que evangelizar. Amén. Y Entonces, fíjate yo ya que me quiero ir. fíjate que el trabajo en las misiones, yo he aprendido durante estos años que Dios me ha permitido trabajar, que no es solamente de aquellos que salen, el trabajo para las misiones también es aquellos que se quedan en la iglesia local, pero que están Claro, apoyando a aquellos que van. Entonces, de esta manera, por ejemplo, digamos, tú decides estar apoyando a un misionero o apoyándome a mí, tu apoyo, por poco que sea o mucho que sea, está contribuyendo a que las misiones sigan adelante, y tú te conviertes en misionero, que no están yendo tus pasos, como decíamos antes, pero están yendo tus pesos o tus o tus oraciones, dólares, sí, o tus dólares, a alcanzar a esas almas claro. que están perdidas. ¿Sí? Es una manera de Perfecto, participar Lulu, todos. Ujú. muy padre, me da mucho gusto escuchar todo lo que... Yo sé que hay millones de historias que podrías contarnos, pero serán para otra ocasión, serán para otro Vale. momento y estaría padre. Este, algo que le quieras recomendar a esos jóvenes que tienen esa cosquillita, que todavía no se definen, quiero, no quiero, será, no será, algo como que un consejo que les puedas tú dar. Lo que yo les aconsejaría es que si tienen esa cosquillita, no la paguen, porque yo sé que
a veces es la manera en que Dios te hace saber que te está llamando, pero que vayan y que se animen a participar en las misiones, siempre encuadrados, respaldados por alguien más, con alguien que tenga experiencia o con la iglesia que esté involucrada en misiones o con Involucrado. una agencia misionera, pero que no, o sea, que no apaguen esa cosquillita como tú le llamaste, pero a la vez que no se avienten así sin precaución, Sin apoyo. vayan sin apoyo, exacto. Ujú. Estamos hablando del apoyo de la iglesia en la que asistes y de una agencia de misionera o algún contacto Mm, misionero de la misma iglesia. La mayoría de las iglesias, denominaciones grandes, tienen su propia agencia misionera, pero si no existe, entonces yo les recomiendo agencias misioneras como YWAM o Operación Movilización, o hay otra que se llama Jesus Revolution, muy famosa aquí en Europa, hay otra que se llama, mejor ahorita se me escapó el nombre, pero hay varias organizaciones que te pueden ayudar porque ya tienen experiencia, ya tienen el conocimiento de las cosas que se tienen que hacer y te pueden encaminar en Encaminado. las misiones. Ujú. Claro. Bueno, pues muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer Pues, escucharte y, ujú. y pues nos vemos después. Hay que seguir, hay que juntar una, ¿cómo se dice? Una gran bolita de historias para que la Ok. juventud sepa que el trabajo, o sea, es trabajo. Ser misionero no es ir nada más a pasear, es trabajo, es dedicación, es Ujú, oraciones, es ujú, ujú. constante comunión con Dios, porque obviamente sin la ayuda de Él, sin las palabras que Él pone en el corazón para darle a la gente, no se puede. Sí, Y entonces exactamente. son cosas muy padres que nos compartiste y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en el podcast. Gracias, Edgar, por tu invitación. Es un gozo para mí también. Nos vemos. Hasta luego.